Entonces les cuento pues que, o sea, tengo una cosa pues relativamente corta pues, o sea, cuando Andrés me dijo pues que habláramos, que pues hacer como una conferencia de la experiencia del CNSG, pues resulta que en el 2018 pues hicimos un evento que se llamó Medegenomics, presentando trabajos pues de, digamos, hechos localmente, en su totalidad eran trabajos de investigadores colombianos desarrollados acá localmente. Y bueno, para ese momento pues tuve una charla y dije, pues bueno, yo creo que para lo que le entendí a Andrés que quería escuchar, posiblemente esta nos sirva. Entonces, espero pues que estén viendo ya la presentación. Entonces, digamos que voy a contarles un poco, pues, qué es el CNSG y sobre todo, pues, qué ha sido para nosotros, ¿cierto? Ya vamos a cumplir 11 años de haber, de hecho, secuenciado y ensamblado el primer genoma y la experiencia, pues, como, o sea, ¿qué nos deja? ¿Qué nos deja? Porque yo pienso que, o sea, entiendo, pues, que en la nacional y, de hecho, en muchas otras instituciones, incluso ya las privadas, están empezando, pues, en arrancar, pues, con los temas de genómica, que me parece muy importante. Y bueno, pues de pronto la visión que nosotros o los aprendizajes que hemos tenido les sirvan para sus propios, para hacer de pronto más fácil su propio camino. Entonces les cuento que el CNSG fue un proyecto que nos aprobaron en el año 2009. La idea es que se montaba un laboratorio de genómica. Recuerden que en el 2009 apenas estaba arrancando lo que era el NGS. La iniciativa ni siquiera salió de Colombia, fue una iniciativa de Roche. El gerente de Roche Roche Colombia, quería poner una de esas máquinas, el 454, que era la máquina pues estrella del momento, a funcionar en Colombia. Se asoció con Colciencias, hicieron una convocatoria pública, pues de ahí se presentó un proyecto, pues sí, afortunadamente salimos favorecidos. Este fue un proyecto, pues el típico modelo de empresa universitaria. Disculpen, ¿es de mi parte o perdimos a Juan Fernando? No, sí, perdimos. Se está oyendo. Después el sonido. Okay. Sí, perdió el sonido. Ya me estoy comunicando con él. Estado, donde los tres ponían... Juan Fernando, disculpa, te nos fuiste unos 10, 15 segundos y te volviste a ir. No sé si nos estás escuchando. Sí, ya, volví. ¿Me oyen? Sí, señor. Ah, listo. Ya me cambié el celular. ya no aguanto más esto. Íbamos, creo que te alcanzamos a escuchar hasta Roche se unió y ustedes se presentaron a la convocatoria de tal manera que salieron favorecidos. Íbamos por ahí. Listo. ¿Y cómo está el audio en este momento? Súper bien, súper bien. Ah, listo. Bueno. Entonces les decía pues que la idea es que bueno, digamos el grueso de esa financiación inicial del arranque le hizo Roche, pues no solamente poniendo el instrumento, sino que ahí se hicieron unos entrenamientos y hubo pues un dinero para adecuar el laboratorio. Pues pero eso yo creo que no vale la pena. Entonces, ¿qué era lo importante que había ahí? Listo, o sea, digamos que la idea, lo que tenían en Roche, y de hecho lo que entendimos nosotros en la universidad que queríamos hacer, es que se hiciera transferencia tecnológica. ¿Cierto? Para todos sabemos que dependemos mucho, sobre todo estas tecnologías, hemos tenido una historia larga de dependencia de los países desarrollados, ¿cierto? La historia típica del estudiante que lo subíamos a un avión con unos tubos, ¿cierto?, debajo del brazo o en la mochila para que fuera e hiciera los experimentos allá. Entonces, no, la idea es que, digamos, esos procesos complejos se pudieran hacer acá. Listo. Entonces, digamos que en eso, pues, bueno, digamos que pasar a ese modelo donde yo puedo hacer mi trabajo, puedo hacer una muy buena tesis sin tenerme que ir del país, pues entonces, en este caso, pues enfocado a lo de genómica, pues partía de la pregunta, bueno, entonces, ¿cómo hacemos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para que nosotros hagamos genomas, transcriptomas, metagenomas, ¿cierto? O análisis metataxonómico. Entonces, esa es una pregunta que hemos ido construyendo durante estos años, pues aquí yo pues intento resumírselos en esto. Entonces, lo primero es que debe haber un diseño experimental adecuado, listo, y podría parecer sencillo, pero por ejemplo yo veo que hay muchos problemas en la gente en ciertos conceptos de definir los individuos, si se necesitan o no necesitan réplicas,
¿cierto? O sea, incluso cosas de muestreo, a veces ve uno que hay temas donde la asesoría pues también viene bien. En el caso específico del NGS, pues sigue siendo, ¿cierto? Pues como una de las preguntas es cuál es la plataforma que se debe utilizar, ¿cierto? A pesar de que hay muchos instrumentos, ¿cierto? De diferentes marcas, ¿cierto? Aunque a unos ya han entrado en obsolescencia, pues por ejemplo el 454 rápidamente salió cuando empezamos nosotros, pues digamos que siempre hay una oferta en el mercado que está cambiando. Entonces, dependiendo de mi pregunta de investigación, yo no necesariamente tengo que ir a la máquina más costosa o a la plataforma más costosa. Entonces, seleccionar ese diseño, réplica, ritmos largos, estrategia analítica, pues digamos que ahí hay una parte importante que se debe, un buen tiempo que se tiene que invertir ahí. De ahí viene el tema de los muestreos, ya en el caso, pues, no solamente de coger los animales, las plantas, lo que sea, los suelos, las aguas, viene la parte de extracción. Entonces, muchos de los trabajos que nosotros hacemos, pues no son ni con ratones, ¿cierto? Ni con humanos, sino que son con muestras reales, ambientales, pues las otras también son reales, pues, pero muestras ambientales que suelen ser muy complejas. Entonces, por ejemplo, nos traen bacterias, muestras, ¿cierto? De muestras industriales que son muy difíciles de romper, o cantidades de tejido que a veces son muy pequeñas y de ahí se tiene que obtener el RNA. Entonces, digamos, hay una parte también de consideración de cuál va a ser esa estrategia y la validación del método de extracción del ácido nucleico, que nosotros también ahí vemos que suele haber, digamos, cierta, pues a veces la gente suele a veces tomar decisiones no adecuadas ahí. Viene la parte ya del experimento, ya cuando logro obtener mi DNA, pues la parte de DNA-seq o RNA-seq, ¿cierto? Ya involucro pues todo lo que es preparación de librería, QC, secuenciamiento, hasta la generación de las lecturas crudas, y ahí ya viene una parte analítica que yo la tuve que haber considerado desde la fase 1. Y entonces, ¿cuál es el tipo de análisis que yo voy a ejecutar? Para ese tipo de análisis, ¿qué tipo de infraestructura computacional necesito? ¿Cuál es, digamos, la parte estadística que yo tengo que, porque la bioinformática y la estadística, pues hay gente, pues a veces parecemos como a juntarlos, pero realmente hay temas donde necesitamos realmente la asistencia de un estadístico, sobre todo pues en estos datos de NGS, y luego de que yo pues ejecuto todo esto y hago los análisis, pues esto suele terminar, en el caso pues, de los que estamos en investigación, en publicaciones. Entonces, todo este ejercicio tiene que terminar con un producto de la calidad suficiente para que vaya y compita con los trabajos hechos en el primer mundo, ¿cierto? Si queremos ir a las revistas Q1. Adicionalmente, más recientemente, nosotros vemos que pues ya no todo va a publicaciones, nosotros ya empezamos a ver algunas empresas que empiezan a hacer inversiones de este tipo, pero pues digamos que eso termina ya en información privilegiada para la empresa, o algunos pues incluso terminan haciendo protección de esa información. ¿Listo? Entonces, digamos que esto sería la transferencia tecnológica total. Tener todo esto funcionando y que esto lo ejecutemos dentro de nuestros laboratorios, dentro de nuestros programas de posgrado, pues digamos que esa era la intención. Y ahí pues fue que lo que le apuntamos, pues para hacer esto necesitábamos un laboratorio, yo creo que muchos de ustedes ya conocen la CIU, pues entonces en la CIU adecuamos un espacio de 65 metros cuadrados, que era lo mínimo pues que nos recomendaba Roche. Se reparte en 4 áreas diferentes y ahí pues, digamos, no voy a entrar en esos detalles pues, pero digamos que se ubicó lo que necesitábamos para que se pudiera hacer lo que no teníamos en ese momento, que era la parte específica de secuenciamiento. Pues aquí sale el 454, pues esto ya debe estar tirado en una de las bodegas de Roche, porque lo dejamos, o sea, realmente el 454 creo que lo usamos 3 años solamente. De ahí, ahorita les cuento pues qué fue lo que pasó. Entonces, esa parte analítica, pues en eso también se tenía que hacer una inversión grande. O sea, cuando nosotros empezamos esto, realmente la universidad sí tenía cierta capacidad computacional, pero por ejemplo pensaba para hacer simulación. Entonces tenían los físicos, los ingenieros, pero pues esta gente suele tener sistemas de cálculo distribuido con muy poca memoria RAM, y eso no es lo que necesitamos nosotros. Nosotros necesitamos grandes volúmenes de memoria RAM, sobre todo pues para ciertos programas, ¿cierto? Los que hemos hecho ensamblajes, y hay otros análisis que requieren una infraestructura computacional pues bastante grande. Entonces se hizo una inversión. En ese momento, pues durante varios años invertimos en la adquisición de servidores específicos para lo de genómica,
porque no nos servían mucho pues los que tenían los físicos y los ingenieros. Sobre todo pues hicimos inversiones en servidores de 512 gigas de RAM, pues compramos 2 y otros cuantos servidores ya con menos RAM, con 96 gigas, y digamos que lo manejábamos un poco, pues era una responsabilidad pues mía y del profesor Felipe que les mencioné ahora de ingeniería. Nosotros pues no, digamos, no tenemos algo tan organizado como creo que tienen ustedes allá en la Nacional, donde hay personal incluso que les apoya esto. Eso pues sí nos toca a nosotros un poco, incluso pagar pues, digamos, los ingenieros cuando se tiene que hacer la parte pues de actualización. Entonces, pues, les mostré los laboratorios y las máquinas, ¿cierto? Pues lo que es de wet lab y lo que sería computacional. Eso pues había que operarlo. Entonces tienen que estar las personas que hacen las asesorías, no sé qué, todo eso que ya les dije. Entonces, en este momento, pues ha pasado mucha gente pues en estos 10 años. Actualmente, digamos que somos 2 profesores, los principales del centro, pues yo que soy el director, y está el profesor Felipe Cabarcas, quien hizo el doctorado él hizo el doctorado en diseño de procesadores, o sea, una cosa pues de computación, pero lo logré convencer cuando volvió del doctorado, por allá en el 2012, lo logré convencer de que por qué en vez de ponerse a seguir trabajando en ingeniería y cosas de esas, por qué no le invertía más bien su tiempo a la biología, y pues llevamos ya una relación muy fructífera, pues desde la fecha él se encarga del desarrollo de software pues más complejo, y trabajo pues con otras profesoras, con la profesora Gisela García, Caterina Bedoya y Ana Galván. Ellas también me acompañan pues digamos, en cierto apoyo al centro, pero sobre todo llevan una de las líneas. Nosotros prestamos servicios, pero como investigadores tenemos una línea muy clara pues de parasitología y de microbiología ambiental. Sobre todo pues ahora estamos muy metidos en aguas industriales, aguas residuales. Entonces, digamos que ahí estaría como el core del equipo de profesores, pero adicionalmente a esto, digamos, nosotros trabajamos con una red de gente, y yo creo que ese es el éxito del laboratorio, es que hemos logrado establecer unas colaboraciones muy fructíferas. Nos hemos logrado encontrar unas personas, pues, pues, personas excelentes, unos profesores fabulosos, ¿cierto? Gente muy dedicada, y pues entonces hemos tenido unas líneas muy productivas de colaboración en Mycobacterium tuberculosis con el profesor Luis Fernando Barrera, Andrés Baena. De hecho, lo primero que secuenciamos en el 454 fue el primer genoma de Mycobacterium tuberculosis latinoamericano. Eso fue un trabajo hecho con el profesor Barrera. Y ahí hemos venido trabajando genómica comparada y transcriptómica con el profesor Andrés Baena. Ya como a mediados de la década pues del 2010-2020, pues establecemos también una colaboración muy buena con la profesora Natalia Pavón, que ella es especialista en plantas. De hecho es especialista en evolución en plantas, y con ellas tenemos muchos trabajos publicados y muchas tesis donde hemos trabajado sobre todo transcriptómica de plantas colombinas, aunque también hemos hecho pues otras plantas y algunos genomas de plantas. ¿Listo? Otra colaboración muy importante que tenemos de muchos años, de hecho esta data también casi desde que fundamos el laboratorio, la profesora Edna Márquez de la Universidad Nacional. Ella ha trabajado sobre todo en peces. Entonces, si ustedes van y ven, pues muchas de las publicaciones de nosotros van a ver, hay muchos peces, hay muchas plantas, hay tuberculosis, y fuera de eso pues está ya digamos que las líneas más de nosotros, que son las de parasitología y las de estudio de microbiota pues asociada a aguas. Todo esto, ¿cierto? Entonces, profesores ¿cierto? Y toda esta colaboración pues va de la mano también de las tesis. Entonces, nosotros hemos tenido unos estudiantes directos del laboratorio, tesis de doctorado, pues de varios estudiantes. Aquí me faltó Pablo, qué pena que les lo tenía aquí en profesor y lo borré y se me olvidó pasarlo para acá. Él fue estudiante, ya él es profesor de la UPB, pero pues digamos estos han sido estudiantes directos del centro, pero hemos colaborado con estos y con otros profesores en más de 30 tesis de diferentes instituciones, digamos, porque digamos que el trabajo del centro no solamente es como prestar un servicio, venga, yo le entrego unos ritmos, no, o sea, la idea es meternos en eso, venga, nosotros también queremos hacerle transferencia a ustedes. Entonces, ¿cierto? Nosotros aprendemos de ustedes de nosotros, hablamos, no sé qué, recibimos los estudiantes en el laboratorio, ¿cierto? Y terminamos haciendo publicaciones. Por eso, o sea, tenemos muchas publicaciones, no porque nosotros solo seamos capaces, sino porque hemos sido digamos, hemos logrado establecer una colaboración sincera, ¿cierto? Sincera, real, auténtica con estos profesores, y que nos ha durado pues todo este tiempo. Digamos que para mí siempre ha sido muy importante el tema de
de dónde invertir nuestro esfuerzo, casi que podemos decir dónde invertir nuestro tiempo, ¿cierto? Todos los que están escuchando esto, ¿cierto? Son conscientes de que el bien más preciado que nosotros tenemos es el tiempo. O sea, nosotros tenemos una capacidad, pues, una franja limitada de tiempo al día y durante los años, ¿cierto? Que usted quiera, para invertirlas durante mi tesis, durante mi vida laboral. O sea, ¿dónde invertir digamos, como el esfuerzo? Esa ha sido una pregunta, digamos que muy, digamos, una pregunta muy recurrente en lo que hemos hecho en el laboratorio, porque nosotros siempre hemos contado con recursos limitados. ¿Listo? Pero cuando se montó el laboratorio, el proyecto era como de $2 millones, que uno puede decir que eso es mucha plata, eso es nada. Eso lo montamos prácticamente con nada, el laboratorio lo montamos y a mí me tocó después ver cómo me levantaban los reactivos para que eso comenzara a funcionar, porque lo que hice fue poner las máquinas y ya, ¿cierto? O sea, el típico proyecto financiado pues por conciencia. Entonces, aquí, bueno, si en medio de esta limitación, entonces había que ser más eficientes, Entonces, digamos, hay unas fases del proceso que incluso a la fecha de hoy están muy claros que son automatizables, ¿cierto? Y esto es un tema muy importante porque ahora que estamos hablando de toda esta transformación tecnológica y esta transición, los puestos de trabajo que se van a perder son los puestos que son automatizables, ¿cierto? O sea, los que son reemplazables por un robot o los que son reemplazables por un algoritmo. Entonces, digamos que si uno va y mira esta estructura de los proyectos genómicos, pues obviamente la extracción del RNA es automatizable desde hace mucho tiempo. El DNAseq y el RNA-seq que es automatizable, de hecho es de los procesos más automatizables que puede haber y más controlados. Y en la parte analítica, digamos, hay una parte, realmente no del todo el análisis, sino más el procesamiento de los datos. Pero hay unos puntos donde definitivamente yo necesito son personas expertas que puedan ayudar a que todo esto funcione bien y llegue al final del proceso de manera exitosa. Entonces, ahí es donde nosotros, digamos, hemos hecho o hemos intentado invertir más el esfuerzo en entrenar las personas, ¿cierto? En entendernos con los colaboradores, ¿cierto? En cómo se hace el diseño experimental adecuado, cómo se tienen que hacer los muestreos, ¿cierto? Cómo se desarrollan y se ajustan esos protocolos específicos para cada muestra. En la parte analítica, pues aquí sí es donde invertimos pues más tiempo, a analizar, diseñar pipelines nuevos, automatizar lo que se puede automatizar, incorporar nuevas estrategias analíticas y estadísticas, listo. Y aquí pues definitivamente hay gente. Y en esta parte final, también muy importante, o sea, yo puedo elaborar un informe o una tesis, una publicación o una patente, es en la medida en que yo pueda interpretar esos resultados. Estoy casi que aquí es donde está el esfuerzo mayor y es como yo transformo esa información, transformo tablas, pruebas estadísticas, scatterplot, lo que usted quiera, en conclusiones, ¿cierto? En conclusiones que le sirvan a una empresa, que sirvan para graduarme y que sean lo suficientemente convincentes y robustas para publicar un artículo en una revista reconocida. Listo, entonces, si yo evalúo todo esto y yo tengo una limitación de presupuesto, y de presupuesto para contratar gente, ¿cierto? Todo eso, pues, lo primero que nosotros sacamos y dijimos, no, esto no puede seguir, es el secuenciamiento. Para nosotros esto fue clarísimo. Esto, yo peleaba para la importación de los reactivos. Yo llegué a perder, estamos hablando del año 2012, 20 millones de pesos en reactivos porque el INVIMA no los liberó a tiempo. Reactivos que tenían que venir en hielo seco se perdieron. En su momento, pues Roche los reconoció, pero para mí eso fue un estrés horrible, ¿cierto? El mismo estrés que tienen que tener todos los profesores ahora que no pueden el laboratorio y que se le están venciendo los kits. ¿Listo? O sea, esto es una cosa, o sea, no puede ser. Entonces, fuera de que hay un problema tremendo, compre la máquina y se la cobran al doble. Compre los reactivos y se los cobran al triple. Y después haga usted fuerza para que sí le lleguen los reactivos y que sí le hayan mantenido la cadena de frío. O sea, esto realmente es insostenible. Colombia no está pensada para tener infraestructura sofisticada. Y no es una cosa solamente de la investigación. Esto pasa también en el sector salud. Pues yo digamos que estoy conectado veo más o menos cómo funciona también la transición tecnológica en los laboratorios de diagnóstico y ellos sufren una situación similar, incluso en ciertos sectores industriales. O sea, aquí todo lo tenemos pensado para que, digamos, la incorporación, la transición a tecnologías más modernas y la operación sea ineficiente. Entonces, para mí esto fue claro. Entonces,
llegó, no me acuerdo en qué año fue, que yo dije, ¿sabe qué? Fui y desconecté el 454. De hecho, el último corrido que hicimos de 454 en mi laboratorio, pues no lo hicimos de hecho ahí, lo pagué en Macrogen. No, o sea, yo dije, esto, o sea, no hay manera, y eso pues que a mí Roche me parece una empresa seria, ¿cierto? Hay otras empresas de las pequeñitas que nos vendían los reactores de época, que esas tienen muchos más problemas para cumplir, ¿cierto? Entonces y curiosamente, cuando llegué y desconecté el 454, los balances financieros mejoraron terriblemente. O sea, cuando pasé al modelo de yo no secuencio, sino que contrato a otro para que secuencie, inmediatamente, o sea, se abrió de hecho un abanico de posibilidades tremendo, porque yo ya no estaba restringido solamente al 454, sino que ya podía utilizar otras cosas. Illumina, la última máquina de Illumina, el Ion Torrent, o sea, tenía, claro, cuando yo tengo un proveedor externo, pues yo puedo acceder a todo eso. Entonces descargué todo esto y me concentré, como les decía, pues todo lo que era automatizarlo y me concentré pues preferiblemente en esas otras fases. Entonces, el CNSG dejó de secuenciar hace 6 o 7 años. Todo lo contratamos como outsourcing. Digamos que nosotros tenemos varias ventajas. Pues la primera es el volumen de contratación, que eso, digamos que ese volumen a veces nos ha dado acceso a ciertos descuentos. Y la otra cosa es que a nosotros no nos meten gato por liebre, ¿cierto? Porque digamos que nosotros conocemos muy bien los procesos desde la preparación de las librerías. O sea, nosotros también hicimos entrenamientos en MySec por allá en el año 2012. O sea, digamos que conocemos muy bien lo que hay detrás de bambalinas, sabemos pues bien qué es lo que hay que contratar y podemos evaluar digamos que de una manera muy precisa la calidad del material que nos están entregando. De hecho, nosotros algunos proveedores les hemos hecho repetir los experimentos, les hemos demostrado que están incumpliendo ciertos umbrales mínimos de calidad y ellos, pues, cuando uno los convence, al final se lo terminan repitiendo. Entonces bueno, en todo esto, pues, hemos automatizado de lo de extracción muy poco, realmente aquí se ha hecho poco. Esto completamente sale y queda como un servicio de outsourcing. Y la parte, digamos, bioinformática y algo de estadística, pues hemos también concentrado mucho los esfuerzos en automatización, en aprovechar las máquinas que ya tenemos y en desarrollar pipelines pues ajustados, específicos para las necesidades de los proyectos que nos traen aquí, digamos, los investigadores con los que trabajamos, con los que colaboramos. Y hemos concentrado pues el esfuerzo del equipo en el resto de los procesos. Con el tema del secuenciador, pues quería mostrarles esta grafiquita. Esto es un timeline por ejemplo, Illumina, cada cuánto saca una máquina nueva, ¿cierto? Y está claro que sale cada 2 años. O sea, hay un cambio brutal, ¿cierto? Más o menos, a 2010, 2012, 2014, 2016, ¿cierto? Y ya con el NovaSeq ya sí llegó pues a una eficiencia de secuenciamiento tremendo. Cada vez que salía una máquina nueva de estas grandes, dejaba obsoletas todas las otras. No por el tema de calidad, la calidad seguía siendo muy buena, sino que es que, por ejemplo, los costos ahora en NovaSeq es que son muy bajitos. Hay empresas que 1 giga te lo dan por $5. O sea, lo que vale es hacer la librería. El secuenciamiento no vale nada. Y efectivamente preparar la librería es muy compleja, ahí es donde suelen estar los reprocesos y el tema pues como de costos. Entonces, esto es una carrera, por ejemplo, imagínense, yo hubiera seguido con esto, entonces que cada 2 años sacando $1 millón, imposible. O sea, nosotros no tenemos, pues yo no sé, la Nacional yo sé que manejan un presupuesto más grande, pues, para mí aquí en la Universidad de Antioquia no veo yo cómo estar sacando $1 millón y luego pues cómo justificar que a los 2 años se hizo obsoleto. Entonces, listo. Entonces, digamos, para cerrar aquí, concentramos ese esfuerzo, pues, en la gente y en entrenar. Y no solamente es entrenarnos nosotros, sino entrenar a nuestros colaboradores. Porque cuando nosotros arrancamos esto, la gente no tenía ni idea de esto. A mí alguien me llamó una vez a preguntarme que el 454, ¿cuántos capilares tenía? O sea, la gente no tenía ni idea de lo que significaba el NGS, de pasar a un sistema donde se secuencian millones de fragmentos en horas. O sea, eso fue... Entonces, claro, digamos que generar ese mercado interno, ¿cierto? Ese ecosistema nacional implica que nosotros teníamos que ir a jalar, a ayudar a los otros para que hicieran una transición tecnológica. Listo. Entonces ahí
digamos que no solamente, o sea, realmente nosotros no vendemos como un servicio técnico, nosotros somos como un grupo de outsourcing de investigadores. Entonces nosotros desarrollamos proyectos de investigación. De hecho, yo termino hasta en los comités tutoriales de los estudiantes, de muchos. Entonces, o sea, damos una asesoría porque si nosotros queremos que esto funcione, o sea, necesitamos que la gente sea capaz de consumir esto. Hemos entrenado gente de muchas instituciones, de hecho hemos recibido estudiantes internacionales de México, de Chile. También hay gente de otro lado interesada en venir, pues, pero pues, la universidad es muy complicado recibir gente de afuera, pues yo terminé diciéndole que no a la gente, pues por temas administrativos. Y pues, digamos, aparte de estos proyectos de investigación, pues también hemos intentado ya tocar un poco, pues no solo la universidad, sino las empresas. Esto sí ha sido, digamos que esto es un esfuerzo muy tímido. O sea, las universidades entienden más la necesidad de la genómica y los centros de I+D, ¿cierto? Pero realmente esto también es complicado, pero las empresas es donde ha sido más difícil. O sea, digamos que entender esto, tenemos algunos casos de éxito, pues, pero ha sido más complicado. Entonces, digamos que resumiendo hasta acá, entonces, ¿qué es lo que hemos hecho nosotros? Pues hemos intentado poner a rodar esto aquí, automatizar con los pocos recursos, optimizar con los recursos lo que tenemos y intentar ayudar a los otros, convencerlos de que aprendan, de que se metan en esto y en el momento en que ellos se meten en esto ya son consumidores de la tecnología y con eso hemos establecido una red. Nosotros realmente los trabajos que hacemos son siempre con los mismos. O sea, nosotros no hacemos publicidad, yo creo que ustedes saben eso, pues nosotros no tenemos nada de eso ni de mercadeo. Lo que tenemos es una red de colaboradores fidelizados, ¿cierto? Que confían en nosotros, que trabajamos juntos, que hacemos proyectos, que hacemos investigaciones y con eso pues hemos venido trabajando estos 11 años. Pues y hemos tenido la suerte de que con los colaboradores que hemos trabajado apenas han empezado a utilizar estas tecnologías, a ellos les ha ido bien. Entonces, si a ellos les va bien, les financian proyectos, todo, pues y terminan, digamos, ayudándonos también para que el centro pues siga funcionando. Para poner esto, para materializar, pues, los investigadores nos movemos es con artículos, listo, pues. Entonces yo voy a contarles qué cosas hemos hecho en artículos, listo. Entonces, cuando la primera vez que perdimos el 454, secuenciamos 2 librerías, una de Mycobacterium tuberculosis de un paciente de Medellín, que salió este paper en FEMS Microbiology Letters. Listo, ese fue el primer corrido. Y hicimos un metagenoma que lo dejamos parqueado un montón de años, pues, pero al final les muestro. De ahí, digamos, entonces, en esa línea, inicialmente, pues, de genomas bacterianos, que eran mucho más baratos, pues, hicimos otros genomas de otras bacterias. Para ponerles otro ejemplo, hicimos también Brucella canis. Esto fue aislada también de un perro acá en Medellín. Son trabajos realmente sencillos, ensamble, las estadísticas de ensamblaje, anote, y algo relativamente sencillo de genómica comparada. Listo. De ahí, digamos que empezamos en paralelo a trabajar lo que era metagenómica. La metagenómica para Shotgun, a mí pues me encanta, o en el laboratorio nos encanta esto, a pesar pues de los problemas que tiene. Y empezamos aquí, desde el 2013, empezamos a trabajar en cómo utilizar estas tecnologías para caracterizar sistemas donde la mayoría de los microorganismos son no cultivables. Entonces, llevamos ya muchos años trabajando en la caracterización de biosólidos derivados de aguas residuales. Este es un trabajo, pues ya hemos publicado varios, pues, pero hemos estudiado por las plantas de Cali, en Bucaramanga, en Medellín ya tenemos una segunda planta, vamos a arrancar con el muestreo de esa. Hemos hecho, pues, digamos que ahí hemos estado dándole esa línea, pero pues, en esa línea ya de utilizar Shotgun Metagenomics. También empezamos a hacer transcriptoma con el 454. Listo, con el 454, esto fue un trabajo, esto lo hicimos también como en el 2011, 2012, hicimos un transcriptoma de un parásito que se llama Taenia crassisis. Esto es anclado pues a la tesis doctoral de la profesora Gisela. Hicimos algo también en otros modelos, creo que este era también en 454, no me acuerdo. Esto es en colaboración con los profesores Mauricio Marín y Pablo Gutiérrez de la Universidad Nacional C de Medellín. Colaboramos con los chilenos, de hecho ellos hicieron un secuenciamiento, nosotros les ayudamos a hacer los análisis de transcriptoma, que eso ya lo teníamos nosotros pues como más avanzado. Y este trabajo aquí fue cuando ya empezamos a utilizar estos dos, perdón, en estos dos de abajo ya fue cuando nos pasamos al Illumina. Entonces,
empezamos a hacer seguimos haciendo algo de 454 para shotgun, metagenomics y genomas bacterianos, pero la transcriptómica sí la pasamos a Illumina. Nos pasamos a Illumina y utilizamos la transcriptómica para hacer análisis de virus. Listo, de virus en plantas colombianas. Entonces, por eso Pablo Gutiérrez y Mauricio Marín son especialistas en fitopatólogos y yo pues los apoyé, realmente el trabajo es de ellos, pues yo los apoyé como en lo tecnológico y logramos detectar y reportar estos virus. La primera es que se reportaban virus de tomate de árbol y de uchuva. Listo. Bueno, ahí digamos que ahí entraba pues el Illumina. En medio de esa transición, esta es la tesis, uno de los artículos de la tesis doctoral de Pablo, de mi primer estudiante de doctorado. En este trabajo combinamos 454 con Illumina, hicimos unos secuenciamientos iniciales shotgun y luego completamos con Illumina MiSeq y logramos pues generar para la fecha el mejor genoma de referencia que había para Cryptosporidium hominis. Aquí digamos que el éxito de este trabajo fue que estos parásitos no son cultivables y les conté pues que nos encanta la metagenómica, pues lo que hicimos fue que a partir de las heces de una persona infectada recuperamos el genoma. Y nos salió muy bien. De hecho, había 2 genomas. Bueno, hicimos unos análisis. Si quieren ver el artículo en detalle, está ahí en Scientific Reports. Pero pues logramos, combinando estas 2 tecnologías, generar un genoma de referencia muy bueno. También utilizamos librerías de RNA-seq de Cryptosporidium parvum. Hicimos también una mejor anotación para ese parásito. Pero aquí pues miren que ya veníamos como haciendo esa transición, al final ya, ¿cierto? Se apagó el 454 completamente y nos pasamos del todo a Illumina y aquí empezó la colaboración con la profesora Natalia Pavón y nos dedicamos a hacer transcriptomas, sobre todo de flores. Flores, eso son muchas flores, a Natalia le encantan las flores, eso hemos hecho un montón de trabajos y hemos estado pues haciendo trabajos descriptivos y luego pues ya trabajos más de expresión diferencial de genes y todo eso. Digamos que esos desarrollos y, digamos, esos trabajos nos hizo atractivos para grupos externos, ¿cierto? Entonces, una cosa que nos pareció muy valiosa a nosotros es que de algunos grupos nos contactaron para que les ayudáramos a hacer análisis. O sea, nosotros ya no generábamos los datos, sino que nosotros éramos el socio para la parte complicada de la genómica. Y eso, pues, para mí, pues, esto es una de las cosas que a mí, pues, más me gusta, y es que entonces, con ellos hicimos unos trabajos en Streptomyces de transcriptoma. De hecho, ya hemos publicado pues un par de artículos, ya vamos para un tercero, pues, pero digamos que posiciona de cierta manera el escenario deseable pues que queremos todos. Y es que esa capacidad analítica que nosotros la teníamos que ir a pedir afuera, pues que ya haya gente que empiece a reconocer que nosotros la tenemos y que tenemos un rol diferente. Listo. Bueno, en Genoma Humano también hemos colaborado, pues, digamos, lo humano es un tema más complejo, pues, pero tenemos un amigo muy cercano que se llama Andrés Arias, pues, que él le ha dedicado toda la vida a las inmunodeficiencias primarias. Hemos estado con él, pues, algo hemos hecho esto, pero digamos que en esto hemos invertido menos esfuerzo. Hemos hecho, pues, análisis de exoma, bueno, pero hemos habido menos. Y en el tema, pues, digamos, ya, si uno se mete en esto, pues, uno termina con la necesidad de desarrollar software. O sea, es importante. Entonces, en el tema de la metagenómica, tuvimos un estudiante de doctorado, Andrés Benavides, un estudiante muy bueno de ingeniería, ese ya no era de biología, sino que era de ingeniería, estudiante del profesor Felipe Cabarcas, y con él nos metimos en el rollo, pues, de intentar mejorar lo que se tenía para hacer, digamos, discriminación de diferentes genomas en metagenomas. Y nos metimos en un proyecto, desarrollamos un programa que se llamó CLAME, luego pues se mejoró con una plataforma que se llamó DADMA, donde podíamos hacer billing no de los scaffolds, sino de los reads, que nosotros vimos que había un problema, o sea, los metagenomas de nosotros, muchos, el 90% de las secuencias no daban hit. Entonces, claro, no nos servían de nada las bases de datos, y no porque fueran especies nuevas. Nosotros nos encontramos géneros nuevos, familias nuevas. Entonces, claro, las bases de datos realmente no nos servían como para mucho. Entonces terminamos, pues ya digamos, esto fue como la punta de la capacidad y de ya empezar a desarrollar software para resolver temas específicos digamos, de los proyectos autóctonos nuestros. Pues esto ya lo dijo Andrés, no paga nada. Entonces, volviendo aquí, pues, ¿cierto? Les insisto, pues, que para nosotros
o sea, o qué es lo que nos queda a nosotros claro, ¿por qué funciona el CNSG? Es porque nosotros hemos invertido en las personas. Eso pues, y funciona, y entre esas personas no solamente son las personas de mi laboratorio, sino en los colaboradores. Esto funciona es por los colaboradores. O sea, si no, pues, o sea, esto lo hubiéramos cerrado a los 2 años, ¿cierto? Claramente. Esas colaboraciones también, para mí especialmente, pues, yo sé que para todos los del laboratorio, creo, han sido muy divertidas. Todo eso que ustedes ven ahí lo hemos estudiado. Todo. Virus, garrapatas, vectores de enfermedades, arañas venenosas. Entonces, claro, ha sido una cosa muy enriquecedora, pues como estar ahí, ¿cierto? Uno poder ver esas preguntas de los otros, reconocer al otro, pues no sé, de hecho, yo me alegro de ver hacer unos trabajos con unas preguntas de investigación tan buenas y ver que uno, ¿cierto? Con un apoyo en una cosa de estas, pues termina haciendo que la cosa sea mucho mejor y que gane publicabilidad. Entonces, digamos, hemos estado todo ahí, pensamos que todo ese desarrollo, digamos, esa experiencia en todas esas fases del proceso, pues nos ha permitido movernos de manera fluida ahí y digamos que como que la alegría o realmente el indicador al final de esto es que, por ejemplo, hemos ayudado a que modelos, cosas que no se tenían muy estudiadas, empiecen ya a aparecer en las bases de datos. Por ejemplo, con la profesora Edna hemos publicado decenas de genomas mitocondriales de peces. Listo. Le hemos ayudado a desarrollar microsatélites para los trabajos de ella. En el caso con la profesora Natalia, se ha logrado resolver muchos temas evolutivos de los sistemas que tienen que ver con el desarrollo floral. ¿Cierto? Entonces, combinando incluso cosas de especies externas con especies pues, endémicas nacionales. En general, pues temas de salud, todo. Entonces, ¿cierto? Todo eso, ¿cierto? Los que hemos estado pues trabajando en genómica, sabemos que esta es la pantalla que vemos regularmente, ¿cierto? Entonces, sí, ahí es importante generar los datos, ¿cierto? Ahí es de pronto cuando uno piensa en el secuenciador. Claro, el secuenciador es importantísimo para sacar todos esos millones de letras, los gigas o los terabases. Pero yo creo que ya los profesores o los estudiantes incluso ya se dan cuenta que esto no se publica. O sea, esto no es publicable. Un genoma anotado ya no es publicable. Y puede ser de un órgano, ni siquiera tiene que ser de una bacteria, pues. Uno se puede subir en la escala evolutiva, organismos complejos. Eso no dice nada. Realmente el valor de esto está en la interpretación biológica. O sea, ¿cómo cojo yo ese código y lo vuelvo una respuesta? Y eso posiblemente es lo más complicado. O sea, formar esos equipos de personas que sean capaces de al final de dar una interpretación de esos volúmenes de información que están saliendo ahí. ¿Cierto? Si yo hago bien mi experimento, si yo tengo acceso a eso y soy capaz de hacer esa interpretación, de plantearme una muy buena pregunta y de resolverla de manera adecuada, entonces ahí vienen los logros, ¿cierto? Vienen los buenos papers en las buenas revistas, vienen las patentes, vienen resolver los problemas de la industria. Listo, entonces, ya para cerrar, ¿cierto? Y cerrar pues como con el título de la charla, ¿por qué es importante la genómica para el desarrollo biotecnológico del país? Entonces, digamos, aquí hay otra reflexión. Yo me formé en el wet lab. O sea, yo era desde los que estaban en la pipeta, ¿cierto? Sentado, clonando, haciendo PCRs. Y de hecho, pues se lo enseñé a mis estudiantes cuando recién volví del doctorado. Pero digamos, yo que he trabajado en eso, cultivos celulares y todo eso, y luego me vine a trabajar en esto, me he dado cuenta que en la genómica podemos ser más competitivos los colombianos que en esos otros temas. O sea, el que tenga que sentarse a hacer un cultivo, comprar un suero fetal, cámara, no sé qué, ¿cierto? Yo creo que en este momento, por ejemplo, son los que más están sufriendo. Esos son los colegas míos que yo veo más estresados con la presión arriba, ¿cierto? Y es, ¿por qué? Porque es que nosotros tenemos una fragilidad tremenda para el wet lab. O sea, la cadena de suministro de equipos y de reactivos es débil. O sea, esto funciona mal. Funciona mal. Por ejemplo, ¿cómo es posible que en una cosa de estas se hayan acabado las puntas? Que yo tenga que esperar 6 meses para comprar un kit de extracción de ácidos nucleicos. O sea, no, eso refleja la calidad del sistema interno que nosotros tenemos para hacer wet lab. Pero, por ejemplo, el CNSG, ¿sabe? Nosotros el año pasado tuvimos el doble del trabajo. O sea, eso fue una cosa, ¿qué va a pasar aquí? ¿Va a haber que cerrar esto? Pues no, resulta que se multiplicó la cosa por 2.
Y lo que nos dimos cuenta es que incluso en estas situaciones, si uno organiza bien el sistema, nosotros podemos ser muy competitivos. Lo único que necesitamos es un acceso decente a Internet, medio decente, ¿cierto? No tiene que ser pues el de Noruega, pero pues más o menos, listo, tampoco pues el de África, pero más o menos que tengamos funcionales los servidores y que tengamos, por lo menos así sea outsourcing, esa capacidad o de generar los datos o de utilizar los datos que ya han generado otros. Digamos que en infraestructura computacional se sufre menos. Eso sí hay, las empresas tienen infraestructura computacional o incluso la puedes contratar con Amazon, pues ya hay diferentes modelos. Entonces yo veo que, o sea, para llegar a una publicación competitiva, ¿cierto? Si yo solamente voy en web lab, tengo que sufrir más y tengo que invertir muchísimo más dinero. Pero si yo acoplo estas nuevas tecnologías, voy a llegar más rápido y puedo generar cosas más competitivas. Entonces, ¿cierto? Y esa transición tecnológica se está dando en el primer mundo y yo pienso que la podemos también hacer nosotros, ¿cierto? Potenciar todo lo que es este sistema de genómica, transcriptómica, todo esto, ¿cierto? Mejorar esto, hacerlo más competitivo, colaborar, ¿listo? Y yo pienso que ahí vamos a tener la capacidad de generar productos de mayor valor, ¿cierto? Si esto no ocurriera, entonces, por ejemplo, y ponemos aquí en el centro de la biodiversidad, ¿qué va a pasar con la biodiversidad de este país si no la estudiamos nosotros? Pero a ese detalle, al detalle de genoma, la va a estudiar otro, ¿cierto? Que fue lo que ha venido pasando durante toda la vida. El material sale y lo estudian en otro lado. Entonces nosotros tenemos una responsabilidad, pues digo yo, pues en la medida de lo posible, de que esto funcione mejor, democratizarlo más, que eso nos permita a nosotros mismos ser autónomos en el estudio de la biodiversidad y yo creo que eso sí, sin duda, va a tener un efecto claro en el desarrollo biotecnológico del país. Termino pues dándole las gracias a ustedes por esta instancia y a todas esas personas que ustedes ven ahí. O sea, realmente el CNSG está parado es en el cariño y en el apoyo de muchísima gente. Y si no, esto lo hubiéramos acabado hace muchísimo rato. Bueno, muchas gracias. Me demoré 39 minutos, pues espero que se haya escuchado bien. Juan Fernando, muchas gracias de verdad por ese interesante recorrido en la experiencia de ustedes en la Universidad de Antioquia, que es muy relevante, digamos, en la realidad que nosotros estamos pasando, porque estamos precisamente en la mitad de un proceso de tratar de montar un centro de genómica y bioinformática. Así que esas experiencias ya vividas son supremamente importantes, plantean un modelo interesante de desarrollo en genómica. Obviamente no es el único, pero ciertamente importante. Yo creo que tenemos tiempo para preguntas. Me gustaría pedirles que levantaran la mano y en el orden en que la vayan levantando les voy dando la palabra. Antes de eso, profesor Andrés, algunos comentarios sobre la charla de Juan Fernando. No, profesor. Bueno, sí, muchísimas gracias a Juan Fernando. Yo, como usted bien lo dijo, profesor, en este momento que nosotros nos encontramos en el instituto, pues esta visión es súper importante y muestra pues, la experiencia de haber tenido el proceso en las manos y identificar qué es, para dónde va. Algo que yo quiero resaltar solamente para todos es cómo la genómica y un servicio de genómica o todos los elementos que están implicados en genómica, nosotros tendemos a pensar en la centralidad de la máquina y de la producción de los datos, pero yo creo que es muy interesante ver cómo hay una serie de elementos asociados que son fundamentales y que van más allá de la mega secuenciación. Entonces, pues, solamente quería resaltar eso y bueno, darle paso a las preguntas. Profesor Luis Fernando, yo no sé si de golpe, como somos 88 personas, no sé si se alcancen a ver las manos, pero bueno, con levantar las manos está bien. Yo las estoy viendo y precisamente Camilo Alberto Suárez tiene una pregunta. Adelante, Camilo. Buenos días a todos, profesor Juan Fernando, Andrés, gusto volverte a ver, así sea virtualmente. Bueno,
A mí me genera varias dudas, me encanta, digamos, siempre que uno tiene la posibilidad de compartir con personas que han recorrido el camino, pues la visión que hay. Y quiero hacer un poquito de abogado del diablo, pero antes quiero decir que estoy muy de acuerdo con el profesor Juan Fernando. Y, y me genera una duda, quiero hacer abogado del diablo con esta pregunta. Para un país como Colombia, tener de pronto esa capacidad de secuenciación en momentos, por ejemplo, los que estamos viviendo ahora y poder responder más rápidamente de pronto a la secuenciación de estas variables del SARS-CoV-2, ¿no sería dejar de lado un poquito esa capacidad tecnológica como país? Estamos claros de que la debilidad en la cadena de suministro, tanto de equipos como de reactivos para hacer wet lab, es imposible en este país, lo sufrimos. Y la segunda parte del comentario es que me interesa mucho lo de la metagenómica de lo que hicieron con el EPM y en las aguas en Medellín, porque tenemos unos modelos metabólicos basados en termodinámica que me gustaría hablar con Juan Fernando, si puede poner su email de pronto en el chat para contactarlo luego. Gracias y bueno. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Te estoy poniendo el correo. Entonces, no, la pregunta inicial me parece súper pertinente. Ese comentario que vos estás haciendo era el que yo defendía en el 2009. ¿Sí, okay? O sea, a mí me tocó ir a decirle a todo el mundo que era importantísimo tener un secuenciador en Colombia. De hecho, para mí eso fue una pelea brutal, dentro y por fuera de la universidad. O sea, eso fue un tema, claro. Lo que pasa es que los años pasan, las canas llegan y posiblemente a uno se le va bajando la valentía. Pero digamos que, o sea, la conclusión a la que yo llegué es, si yo seguía en esa línea, el laboratorio había que cerrarlo. Entonces, claro, posiblemente haya gente más idónea y que sea capaz de tener los recursos. Fabuloso, fabuloso, pues, si está el que es capaz. El que es capaz, pero yo creo que de pronto la presentación, yo creo que ven que es un poco como es una opinión mía, es como medio editorial la cosa. O sea, yo no puedo responder digamos, por una política nacional, ni siquiera por la Universidad de Antioquia. Les estoy contando lo que fue mi experiencia. O sea, yo te cuento una. Cuando yo prendía el 454, ese día yo no dormía. 20 millones de pesos ahí, donde se fuera la luz. Pues yo le tenía una OPS, pero donde se fuera la luz por un periodo mayor de tiempo del que aguantaba la UPS. ¿Cierto? O sea, son cosas, claro, es que en un país desarrollado eso no es un problema. ¿Usted cree que eso es un problema en el BGI? En Macrogen, en Novogen, en el Instituto Sanger? No, nosotros partimos de una situación con una infraestructura muy débil. Entonces claro, yo creo que yo pasé esa transición, lo defendí, lo tuve, ¿cierto? Yo tuve el 454, lo corrimos, ese 454 lo corrimos como 60 veces. De hecho, hubo una época donde hacíamos 3 corridos a la semana. O sea, la cosa parecía. Pero después, lo que me enseñó a mí la experiencia es, ¿usted qué quiere? ¿Secuenciador o usted quiere un laboratorio de genómica? Funcional y sostenible. Entonces, esa fue la respuesta a la que yo llegué. Por ejemplo, a mí, si uno fuera a montar esto, ¿cierto? Y uno lo fuera a montar, por ejemplo, lo que había que comprar era un NovaSeq. O sea, eso es lo que habría que tener. Pero nosotros no tenemos el mercado. A ver, tenemos la necesidad de secuenciar en un NovaSeq, tenemos la necesidad de secuenciar en cientos de NovaSeq. Usted se imagina lo que nos vamos a demorar en secuenciar los genomas de un 10% de la biodiversidad de este país. O sea, y si nosotros somos los que más especies tenemos, ¿los secuenciadores dónde deben estar? ¿Aquí? ¿Sí o no? Pero no funciona de esa manera. Los secuenciadores es en China y en Corea. De hecho, las unidades de secuenciamiento en las universidades gringas les está pasando lo mismo. Los gringos son mucho más caros que los asiáticos y lentamente se han ido cerrando los core que ellos tenían. Yo ya conozco de varios que los han ido cerrando. Además, porque es que, imagínate, el que se compró el HiSeq 4000 y a los 2 años ya le sacaron el NovaSeq y ya hicieron obsoleta su máquina, porque es que vale 3 veces más ahí y la calidad de la secuencia, o sea, por menos plata tengo la más profundidad y la misma calidad. Entonces,
Tienes razón, sí. ¿Se debiera cambiar? Pues sí. Ojalá haya alguien que sea capaz. No sé si Juan ya acabó su respuesta Sí. o... Ah, bueno, gracias. Aquí hay otra pregunta en el chat de María Angélica Barrera. Y pregunta, ¿han desarrollado investigación en especies animales con potencial e interés productivo? Como estudiante de la sede de la Universidad Nacional Sede de Bogotá, ¿cómo puedo vincularme a trabajos de investigación? ¿Qué requisitos debo cumplir? A ver, lo de, en animales yo creo que hemos hecho poco. ¿Qué hemos hecho? Rumen. Hemos apoyado otras universidades, la Universidad del Tolima la hemos apoyado en ciertos trabajos en Rumen. Ellos estaban haciendo pues unas evaluaciones y era un experimento metatécnico, pero realmente poco. O sea, ese sector, bueno, y con la UPB colaboramos en un trabajo en garrapatas, porque les interesaba mucho el tema de garrapatas por la parte pues de enfermedades en el ganado. Eso es con la profesora Lina Gutiérrez de la UPB. Ahí está Pablo, mi antiguo estudiante que ya es profesor allí. Con ellos trabajamos en eso, en cómo era hacer unos viromas de esas garrapatas. Eso está publicado también, pues, por si te interesa, pero digamos que no ha sido mucho. O sea, digamos, ese mercado de los animales, yo he ido a las empresas, les he dado conferencias. No. O sea, yo he hecho muchas cosas, pero o sea, es muy complicado llevar esta tecnología ya. Pues para mí no ha sido fácil. Yo no he sido capaz, pues. Yo no he sido capaz de como que realmente haya algo muy metido ahí. Y, o sea, nosotros no recibimos estudiantes directamente. Lo que nosotros solemos hacer, pues ya te conté que somos muy poquitos, es que, digamos que dentro de los proyectos donde se firman convenios para trabajar juntos, ahí es donde entran los estudiantes, porque no tenemos la capacidad para recibir más. O sea, desafortunadamente, ¿cierto? Desafortunadamente no podemos, digamos, no tenemos la capacidad para atender muchas personas simultáneamente. Gracias, Juan. El profesor Juan José Yunis tiene la mano levantada. Adelante, Juan. Sí, muchas gracias, profesor Alzate, por la presentación. Una pregunta respecto, bueno, a la estrategia que utilizan, pues, de mandar las muestras fuera. ¿Cómo garantizas la confidencialidad de la información en estas compañías en el exterior? Y voy a poner un ejemplo. Hay una compañía que se llama 23andMe que hace estudios de genealogía en humanos. Unas compañías que uno compra el kit, paga $60 y entonces le dicen, usted tiene 70% de amerindio, 20% de español, 1% irlandés, etc. Pero lo que no le dicen a la gente es que luego, voy a poner el ejemplo de esa compañía, el año pasado esa compañía le vendió el acceso de su base de datos a una farmacéutica por $300 millones, en donde comparte toda la información genómica de las personas que han mandado sus muestras para un estudio de ancestría, que ellos lo están corriendo por secuencia de próxima generación, haciendo seguramente incluso genomas completos en los equipos como el que mencionaste. Y entonces, ¿cómo garantizas tú de que ese recurso biológico colombiano, con la biodiversidad que tenemos, estas compañías no van a estarle vendiendo esa información a farmacéuticas, a diversas compañías para hacer minería de datos allí? Juan José, muy buena la pregunta. Digamos, yo con 23andMe lo que yo veo es que ellos en la letra menuda sí dicen eso. O sea, ellos en la letra menuda sí dicen que ellos tienen la potestad. Además, si uno va y mira, hasta donde yo entiendo, lo que ellos suelen hacer es un exoma. Y ellos te están cobrando muy por debajo del precio del exoma, que ahí ya empieza la sospecha. Si el Macrogen vale $220, porque esta gente me está cobrando 60, ¿cierto? Ahí es donde uno empieza a ver, digamos, que
que ellos sí lo dicen y el modelo de negocio, yo creo que eso se sabía, pues yo no soy usuario de 23andMe, tengo gente que sé que es usuaria del 23andMe, pero digamos que para mí eso sí estaba dentro del sistema y funciona diferente a un servicio de secuenciamiento contratado. Cuando yo contrato un servicio de secuenciamiento con Macrogen, con Novogen y eso, de hecho uno ni siquiera está obligado a decir cuál es la especie. Yo codifico mis muestras. Entonces, si ellos quisieran saber qué es, imagínense, Mauricio, tienen que contratar a alguien allá para que haga limpieza, ensamblaje, o sea, eso le sale carísimo. O sea, yo pensaría que lo pueden hacer, seguro que sí, pero yo pensaría que sí hay cierta confidencialidad en los contratos que uno firma con ellos, eso está. No solamente los contratamos nosotros, allá van países como Islandia, de la Unión Europea, y van y contratan cientos o miles de genomas para que los hagan allá. Entonces yo creo que esas empresas que van a generar las secuencias crudas, uno tiene un contrato diferente al de 23andMe y se puede hacer. Que puede ser que nos hagan, ¿cierto? Por detrás pistola, puede ser. Igualmente es como, o sea, la piratería biológica, porque de eso estamos hablando. Usted que eso apenas se lo inventaron. ¿Cuánto tiempo lleva la gente llevándose las muestras fuera del país? ¿Cuánto hay de Colombia en el Smithsonian? O sea, eso es, pero por montones. O sea, no necesariamente es que se lleven los reads, simplemente se llevan las muestras y se las han llevado todo el tiempo. A mí eso especialmente no me preocuparía. Yo pienso que si uno está muy preocupado y va a hacer una cosa a una escala grande, se puede hacer un contrato con un convenio de confidencialidad. Y de hecho, si estoy así, pues muy rabón, y es que yo quiero que eso esté, se puede encriptar. O sea, hay maneras donde yo encripto las secuencias y luego cuando lleguen a mi servidor, yo sea el único capaz de organizar. Se podría. A la fecha, yo no he tenido problema de que lo que nosotros hemos secuenciado salió publicado en otro lado, no sé qué. No, de hecho, nosotros, digamos, regularmente, como estamos consultando las bases de datos, nosotros seguimos viendo el mismo patrón, que lo que nosotros secuenciamos, si no lo hemos liberado, no sale en el GenBank. No sale, no aparece. Entonces, que ya me daría mucha sospecha que de repente empiece a salir, listo. Pero digamos que ahí puede ser que esté pecando de inocente, pues cierto, te doy la razón ahí, pero pues yo no veo, pues, no veo razones para pensar pues como en una sospecha mayor ahí. Okay, gracias. Tenemos otra pregunta. No sé si Juan tiene un comentario sobre la respuesta de Juan Fernando. No, muchas gracias. Ok, tenemos una pregunta en el chat de Ingrid Carolina Corredor y le pregunta a Juan Fernando qué opina de Third Generation Sequencing y en específico de la tecnología de Oxford Nanopore. Vea, el Oxford Nanopore, yo he intentado por ahí 4 veces importar uno y cada vez que empiezo con los problemas de la importada me desanimo. Entonces, hay un problema claro de la traída. Te cuento, Ingrid, que yo tengo varios colegas que lo han traído y muchos de ellos han perdido la plata. El Oxford Nanopore es un aparato muy sensible, sobre todo los buffers, a que se precipiten. Y si se precipitan, se tapan los poros. Cuando vos estás en un país desarrollado, de hecho, si vos lees la página de ellos, ellos dicen, usted llega, recibe el equipo y le hace una prueba. Y si en la prueba tiene X número de poros, de ahí para abajo, te mandamos uno gratis. Listo, eso no pasa en Colombia. En Colombia no tenemos esa posibilidad. Entonces he visto gente que ha tenido problema desde el punto de vista del correo. Y luego, la calidad de las secuencias. El Oxford Nanopore es la tecnología que tiene la tasa de error más alta. Puede llegar al 30%, incluso superar el 30%. Entonces, hay mucho procesamiento que hay que hacerle a esas secuencias. Y en mi experiencia, pues, o sea, como tecnología única, si yo quiero construir un genoma de referencia, es muy complicado. Puede ser muy útil para hacer scaffolding, ¿cierto? Y yo luego me apoyo en Illumina, puede ser. Pero yo, por ejemplo, en eso, yo sí todavía sigo usando SPACBio. O sea, yo voy con short read y con long reads de PacBio. Cuando tenga la posibilidad digamos, de tener en mis manos bueno, la otra cosa con el Oxford Nanopore, que eso sí lo he hablado con gente pues, por fuera, es que la calidad del DNA tiene que ser excelsa. O sea, tiene que ser una calidad de DNA altísima. Y estoy hablando no solamente de la fragmentación, sino del contenido de sales. Entonces, o sea, ahí hay un tema, digamos que reviste mayor. Para mí,
Entonces, mi opinión en este momento no es tan atractiva para mis proyectos, donde yo trabajo con especies nuevas. No es tan atractivo el Oxford Nano. Gracias, Juan. El profesor Mario Vargas tiene también una pregunta. Adelante, Mario. Gracias, Luis Fernando. Un saludo. Gracias, profesor Alzate, por la presentación. Usted comenzaba su presentación hablando de que pues, la transferencia de conocimiento era, digamos, uno de los objetivos del Centro Nacional de Secuenciación. Ahora, cuando finaliza su presentación, evidentemente toda la parte del wet lab sale del contexto. Y a mí me gustaría preguntarle, entonces, digamos, a su modo de ver, ¿cómo deberíamos nosotros implementar esa parte del wet lab para que los estudiantes no se tengan que ir a hacer el wet lab en Europa o en Estados Unidos si nosotros pues no tenemos equipos que nos puedan permitir por lo menos mostrar cómo sería, digamos, este wet lab en cuanto a genómica? Esa es la primera pregunta, profesor. Y la segunda es, ¿qué significa nacional dentro del Centro Nacional de Secuenciación? ¿Ese nacional qué significa? ¿Que está, digamos, apoyado financieramente por la nación o es otro significado? Muchas gracias. Mario, arranco con la segunda vez. El nombre se lo puso Colciencias. Entonces, ya sabemos cómo es Colciencias, pues. Entonces, Colciencias le puso ese nombre en el contrato y, claro, la universidad tuvo, pues, digamos que hacerle caso exacto. O sea, eso salió tal cual en la convocatoria. Que si es nacional, pues tal vez no, ¿cierto? A ver, yo lo que te puedo decir es que nosotros, pues, trabajos hacemos en muchos departamentos. Donde menos cosas hacemos es en Bogotá, eso pues sí te digo. Pero trabajamos, pues, o hemos hecho trabajo desde Nariño hasta, no sé, hasta el departamento más arriba que hemos llegado. No sé, la costa, bueno, Atlántico posiblemente. Entonces, sí hemos trabajado y de hecho ahí están lo que nosotros hacemos, como el 60% estadísticamente es por fuera del departamento de Antioquia. Entonces, claro, pero digamos que a mí eso no me importa mucho. De hecho, yo, pues le ponemos el nombre, pero yo, digamos, informalmente digo que es el Centro de Secuenciamiento de la Antioquia, pues. O el Centro de Genómica, más bien, porque ya nos secuenciamos, pues el Centro de Genómica de la Universidad de Antioquia. Entonces yo creo que eso es un tema, pues, administrativo, pues, digamos, histórico, pues. Y con referencia a lo del wet lab, yo creo que aquí hay una transición tecnológica. Yo pienso que los que somos canositos, pues, de pronto somos como más románticos con lo de, ¿cierto?, con lo del wet lab. Pero si uno mira, o sea, dentro de la transición tecnológica que hay, la ciencia no se quedó por fuera. Entonces, los servicios técnicos llegaron, pero entonces a impactar un montón de cosas. Por ejemplo, yo cómo me voy a poner un estudiante a hacer un ratón knockout si yo lo puedo comprar, o ¿cierto? O hacer un CRISPR cuando hay una empresa que ya me lo vende hecho, o a clonar cuando yo puedo pedir un gen sintético de lo que yo quiera y que me llega en semanas, o producir una proteína recombinante. Eso también es un servicio técnico, incluso cristalografía, y ahí está el secuenciamiento. Entonces, si volvemos a la gráfica de yo quiero optimizar el tiempo de mi estudiante, entonces, es una opinión muy personal, listo, muy personal, y o sea, yo pues creo que es igual de respetable la mía pues que la de cualquiera de los que están escuchando. A mí me parece que es más importante que el estudiante esté pensando que pipeteando. Entonces, si yo puedo poner a mi estudiante que revise artículos, a que entienda bien el modelo y eso, y yo contrato como un outsourcing la generación de las secuencias, yo no lo tengo que mandar para ningún lado. Él está sentado en su escritorio, en su casa en este momento, leyendo esos artículos, construyendo modelos, entrenándose en bioinformática. Usted manda, llega, recibe las secuencias y ¡pum!, ya está. Es que es más, si yo estoy dentro de la Universidad Nacional y yo soy un grupo que no hago parte del Instituto de Genética y los contrato a ustedes, usted no van a poner el estudiante del otro profesor a que pipetee, lo van a hacer ustedes, ¿sí o no? Entonces, yo creo que entonces es lo mismo, es el mismo modelo, siempre va a haber otro. Además, ¿qué sentido tiene invertirle tiempo a una cosa que la puede hacer un robot? Pues a mí, digo, ahí ya es donde ya, pues Juan Fernando Alzate, pues yo no veo ningún sentido en enseñarle a los estudiantes cosas que son automatizables. Eso no le va a dar ningún valor ni a ellos ni al sistema donde están. ¿Cierto? Yo no puedo competir con un robot que extrae ácidos nucleicos, un robot que pipetea hace las PCRs, un robot que secuencia. Yo creo que eso no, o sea, y si nosotros tenemos parada la investigación en esos, bueno, voy a poner aquí otro ejemplo.
Ah, es que el poder mío es hacer PCR en punto final. ¿A quién le van a dar trabajo por eso? O sea, yo creo que él, pues por lo menos en investigación, listo, incluso en los laboratorios, o sea, habrá otras cosas, habrá otras habilidades más importantes que tienen que tener las personas de cara a la biología que empezó, porque ya esta es otra biología. Gracias, Juan. Gracias, profesor. Tenemos una pregunta de Marta Viviana Zuluaga y ella pregunta si el software desarrollado es de uso abierto y si tienen código liberado en repositorios como GitHub. Sí, están liberados los dos programas, Sí, pues cuando publicamos, recuerden que hay que hacerlo público, o sea, yo no puedo publicar una cosa protegida, es complicado, pues hay gente que lo hace, pues normalmente si usted publica algo, sea un software o sea un genoma, por ejemplo en el genoma también hay que liberar las secuencias crudas, eso no hay manera, sí, está liberado y nuestra política es hacer públicos los datos crudos y liberar el software de todos nuestros trabajos. Bueno, gracias, Juan. Ya con eso cerramos, dándole pues todos los agradecimientos a Juan Fernando por su charla y por estas reflexiones que realmente, de nuevo, son supremamente claves en el momento en que estamos viviendo en la universidad y en el Instituto de Genética. Muchísimas gracias, Juan Fernando, y le paso la palabra a Andrés también para que despida a su conferencista. Muchas gracias. Gracias, Luis Fernando. Gracias, Juan. Luis Fernando, no sé si me regalan un segundito. Yo tengo una pregunta que me gustaría hacerle a Luis Fernando y creo que es de mucho interés para muchos de los asistentes aquí, que tiene que ver, vemos que nos ha comentado mucho su experiencia alrededor de y hemos hablado mucho del tema genómico, de laboratorio. Y claro, aquí hay muchos disensos con respecto a lo que significa la formación académica en ciertas áreas y bueno, finalmente todo va a poder ser tercerizable, incluso la bioinformática también es de lo más tercerizable y esto se va a volver, pero bueno, ese es un asunto que tiene mucho de lo personal y de lo que... pero a mí me gustaría preguntarte más desde el punto de vista computacional, un poco esa experiencia en los flujos de trabajo y las máquinas, y si en algún momento te has visto desbordado por los análisis y qué tanto de lo que tienen, o sea, así muy brevemente, porque sé que ya de hecho el tiempo se nos acabó hace rato, pero creo que esa parte computacional alrededor del centro de genómica es fundamental y quisiera escuchar un poquitico esa experiencia en lo computacional, los flujos de trabajo, el desbordamiento de pronto de trabajo y la mano de obra, ¿no? Porque es algo importante, bueno, ¿quién se sienta a hacer los análisis cuándo? Y cuando llegan 30, 40 solicitudes, ¿quién los hace? ¿Cómo se hace? Un poco cómo ha sido esa dinámica en ese aspecto. Tienes cerrado el micrófono, Juan. Andrés, ve, yo creo que los primeros 5 años íbamos como muy cómodos, porque claro, 2 máquinas con 512 gigas de RAM, pues y procesadores, pues en su momento los top, y otras 3 con 96 gigas de RAM, entonces íbamos como bien. Y acuérdate que y sobre todo al principio era como genomas bacterianos, metagenomas, listo, y algún transcriptoma. A medida que empezamos a trabajar con plantas, genoma humano o genomas ya de peces, cosas, o sea, cosas muchísimo más grandes, ahí ya empezamos a tener problemas, listo. Digamos, sí ha sido una limitación y hemos ido resolviéndola como hemos podido, porque digamos que ahí hemos optimizado algo del software, por ejemplo, para que no nos... sabiendo el techo que tenemos de RAM de 500 gigas, pues en algunos procesos intentamos o utilizar software más eficiente o parametrizarlo, pero sí estamos claramente tocando un techo y ya, entonces, por ejemplo, antes, no sé, había momentos donde los servidores estaban a ceros de carga, un par de semanas, listo, y luego al 20, al 30%. Pero en este momento ya tenemos periodos de meses donde están al 100%. De hecho, pues eso fue parte pues, de la urgencia de comprar el otro servidor, que no nos alcanzó para mucho, pues, este cuento, ¿no? O sea, como bueno, que esa era otra de las preguntas, que si nosotros tenemos un apoyo nacional, ninguno, de hecho, ni de la universidad. O sea, el laboratorio, la plata que le entra, con eso es que tenemos que pagar todo, incluso la renovación, o sea, calibración y renovación tecnológica y los salarios de las personas que cubrimos acá por el laboratorio. Entonces, de hecho, sí,
Entonces, ¿cómo lo hemos resuelto? Pues intentando optimizar y claro, digamos que antes hacíamos un transcriptoma al mes y ya hay meses que tenemos que hacer 30. Entonces, pues no, lo que hemos desarrollado son pipeline automatizados y el que corre eso, pues en su gran mayoría, no te puedo decir que es todo, pero la mayoría soy yo, después viene Felipe el ingeniero, y yo creo que él y yo damos respuesta como al 80% de los trabajos, pero porque les digo, los tenemos muy automatizados. O sea, tenemos cosas desde que se descarga, se verifica que se descargó, se hace todo, se ensambla, se hacen controles, estadísticas, reportes, y ya yo reviso los reportes y donde haya que volver a repetir, pues, pero mucho de eso recae sobre nosotros, pero porque es que no somos más, pues, o sea, mucho o sea, la opinión mía, pues recuerden que viene es de lo que yo he tenido que sufrir y disfrutar, ¿cierto? En este tiempo. Y entonces ahí nos hemos ido ajustando con las posibilidades que hemos tenido. ¿Qué nos toca contratar? Los mantenimientos, eso sí, mantenimientos, actualizaciones, que eso da mucha pereza, actualizar un firmware, o sea, cosas de esas sí nos toca buscarlas por fuera. No sé si me quedó algo por fuera de tu pregunta. No, Juan Fernando, muchísimas gracias de verdad por tu tiempo y pues muchas gracias a todos por su asistencia. Creo que fue una muy buena asistencia y bueno, estamos aquí 15 minutos después y la gente sigue aquí. Eso muestra mucho Qué pena de tu presentación. No, está muy bien. Muchas gracias, Juan Fernando. Muchísimas gracias. Bueno, que estén muy bien. Muchas gracias y los esperamos en 8 días con otra charla también muy interesante. Así que gracias por su asistencia y tengan un muy feliz resto del día. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Chao, Camilo. Camilo, gusto verte.